conflicto desgarrador, nacido del abismo de la desesperación, ha rasgado el velo que cubría la aparente placidez de la vida pública, revelando las grietas profundas en los cimientos de un imperio de apariencias. El 9 de diciembre se erigió como una fecha aciaga, el día en que la ciudad de Melilla se transformó en el escenario de un drama tan crudo como premonitorio, un telón que se alzaba para mostrar la caída estrepitosa de un sueño forjado con ilusiones y que ahora se desvanecía en la más amarga de las realidades. Fran Antón, con el rostro surcado por la angustia y el agotamiento, protagonizó una escena que conmocionó a muchos. Encadenado a la puerta de su local de copas, El Cielo, anunciando al mundo una huelga de hambre que clamaba justicia en medio de un torbellino de acusaciones y sospechas que comenzaban a gestarse. Este acto extremo, más allá de la protesta visceral de un hombre contra lo que él percibía como una clausura arbitraria, era el prólogo de una historia mucho más enrevesada, un laberinto de silencios, deudas y tratos oscuros que la implacable luz de la verdad amenazaba con desentrañar. Desde el instante mismo en que Fran Antón se ancló a lo que un día fue el umbral de su esperanza, su imagen resonó con una promesa tácita de revelaciones impactantes y giros inesperados. Su súplica de ignorancia, su insistencia en desconocer los motivos de tan drástica decisión, en un universo donde cada acción institucional posee una razón de ser, encendió la alarma de la incredulidad colectiva, marcando el preludio de un drama que apenas comenzaba a desplegarse en toda su magnitud. La noticia de este dramático suceso se propagó con la velocidad de un incendio incontrolable a través de las redes sociales, encendiendo intensos debates y desatando un aluvión de especulaciones que, de inmediato, apuntaban hacia un rastro ominoso de controversias ya conocidas. ¿Qué sombras inconfesables se ocultaban detrás de esta clausura fulminante que golpeaba con la fuerza de un mazazo demoledor a la pareja? ¿Estábamos, acaso, ante una verdadera injusticia perpetrada por las autoridades o frente a la inevitable cosecha de acciones pasadas, un karma que finalmente reclamaba su precio? Antes de que continuemos nuestra inmersión en este fascinante abismo de verdades a medias y engaños calculados, te invito a hacer una pausa para reflexionar. ¿Estás realmente preparado para escuchar la verdad sin filtros, la versión sin adornos que muy pocos se atreven a contar? Si la intriga te consume y ansías desvelar los secretos que la gente se esfuerza por mantener ocultos bajo una capa de falsedad, te extiendo una invitación irrenunciable. Suscríbete ahora mismo a tus 50 favoritos y no olvides activar esa campanita para no perderte ni un solo detalle de esta apasionante y reveladora investigación. Además, queremos que tu voz sea parte fundamental de esta crónica, así que no dejes de decirnos justo aquí abajo, en la sección de comentarios, desde qué rincón del mundo nos estás acompañando en este viaje por los entresijos más oscuros del drama y la fama. Cuéntanos, ¿qué intuiciones te asaltan? ¿Qué pensamientos te genera al conocer los primeros y tan impactantes detalles de este suceso? Tu opinión, tu perspectiva, es vital en esta comunidad que busca siempre la verdad más allá de las apariencias. Continúa con nosotros en este recorrido, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo la crónica de un cierre de negocio, sino el impactante legado de decisiones, alianzas dudosas y sombras que ahora amenazan con devorar a sus protagonistas en el implacable ojo público. La narrativa inicial, cuidadosamente tejida con la aparente inocencia de quien se declara víctima de una persecución injusta, chocó frontalmente con el escepticismo inquebrantable de una audiencia avezada en las complejidades y artimañas del espectáculo. Fran Antón insistía con vehemencia en que la policía local de Melilla, supuestamente motivada por una inexplicable animadversión, había clausurado El Cielo sin un solo motivo aparente, dejándolos en la más absoluta desolación y negándoles incluso la posibilidad de acceder a su propio local. Este relato, teñido de una vulnerabilidad fabricada, sin embargo, pronto sería puesto a prueba por la cruda y obstinada realidad. Esa que dicta que las instituciones no actúan de forma caprichosa y que detrás de cada orden de clausura existe una fundamentación legal sólida y una serie de hechos irrefutables que la justifican plenamente. La declaración pública, empapada de un tono victimista que resonaba con ecos de un pasado ya tristemente conocido para uno de sus principales artífices, Kiko Hernández, encendió las alarmas de aquellos que ya conocían su trayectoria.
La pareja, visiblemente afectada por la situación, intentaba vender la imagen de un sueño roto, de una injusticia inexplicable provocada por una supuesta manía policial. Pero la verdad, esa vieja y pertinaz compañera siempre encuentra el camino, por más intrincado que sea, para salir a la luz. La sociedad, lejos de la compasión esperada, no tardó en reaccionar con un aluvión de comentarios que exigían una explicación mucho más allá de la manía o el acoso de las autoridades, poniendo en tela de juicio la versión oficial de los afectados. El vídeo de Fran Antón, capturado en su dramática pose encadenado y con una expresión visiblemente contrariada, se convirtió en la prueba fehaciente de un drama que algunos críticos no dudaron en calificar de patético, mientras que otros, con un matiz más empático, lo interpretaron como una desesperada, aunque quizás mal orquestada, llamada de auxilio. Detrás de él, el cartel de clausurado que adornaba la entrada del cielo no dejaba lugar a dudas sobre la irrevocabilidad y la contundencia de la decisión municipal, una sentencia que ahora se alzaba como un muro infranqueable entre la pareja y su anhelado proyecto. Este día, el 9 de diciembre, se marcó a fuego como una jornada funesta para Kiko Hernández, cuya sombra, cargada de polémicas pasadas, se proyectaba ominosamente sobre los acontecimientos, y para Fran Antón, quien se veía atrapado, casi sin remedio, en un laberinto sin salida aparente. Es imperativo recordar que los motivos para el cierre de un local son diversos y, sin excepción, obedecen a un incumplimiento normativo de peso. Pueden ir desde graves problemas de seguridad, deficiencias estructurales o de salubridad en las instalaciones, hasta la detección de actividad ilegal o fraudulenta, o incluso una acumulación de denuncias por parte de la comunidad o del entorno. Nadie, en su sano juicio, puede creer que un establecimiento, máxime si opera con una licencia vigente y una inversión emocional tan palpable como la descrita, sea clausurado sin una razón de peso que lo justifique. La narrativa de la persecución o la manía policial, que tan a menudo se esgrime en estos casos, comenzó a deshilacharse bajo el peso innegable de la lógica y la experiencia colectiva, apuntando de forma inequívoca hacia causas mucho más profundas, complejas y, desafortunadamente, menos honrosas de lo que se quería hacer creer. En este contexto de profunda controversia, la opinión pública, lejos de mostrarse indulgente, no tardó en señalar el karma como el verdadero arquitecto invisible de esta tragedia que se desplegaba ante sus ojos. Kiko Hernández, un personaje cuya vida pública ya había sido objeto de innumerables controversias y acusaciones de dudosa índole en el pasado, se vio nuevamente bajo el escrutinio inclemente de la opinión pública, esta vez amplificado por la mirada más incisiva y crítica de las redes sociales. Su participación en un programa de televisión que, según muchos, desentonaba flagrantemente con su imagen pública, era interpretada por los más perspicaces como una señal inequívoca de apuros económicos importantes, una desesperada búsqueda de ingresos que ahora se complicaba aún más, de forma exponencial, con el cierre inesperado del cielo. El cielo, que había abierto sus puertas con gran pompa apenas un año antes, prometía ser un remanso de ocio y sofisticación inigualables. Ubicado en la privilegiada quinta planta de un lujoso hotel de 5 estrellas en Melilla, se concibió como una terraza-bar exclusiva, un lugar diseñado con exquisita elegancia para degustar cócteles de autor y disfrutar de cenas con vistas panorámicas inigualables, lejos del bullicio y las estridencias de la vida callejera. Era un concepto idílico, pensado meticulosamente para los huéspedes más exigentes del hotel y para turistas que buscaban tranquilidad, exclusividad y un ambiente selecto en una ciudad bañada por el sol africano, un espacio que se presentaba como la antítesis de cualquier desorden, escándalo o vulgaridad. Sin embargo, la realidad que comenzó a gestarse entre las paredes del cielo distaba abismalmente de ese ideal de sosiego y distinción que se había proyectado con tanto esmero. Las informaciones que emergían de los círculos más cercanos a la pareja y de la propia prensa rosa, a menudo implacable en sus revelaciones, señalaban que, con el paso de los meses, el local se había transformado, de forma alarmante, en un epicentro de escándalos y altercados.
Aquella terraza de altura, destinada al relax y la contemplación, se había convertido, en palabras de algunos testigos anónimos y fuentes fidedignas, en una auténtica casa de la macaca, un lugar donde los follones, las peleas y las recurrentes llamadas a la policía local eran, lamentablemente, una constante indiscutible. La imagen de un prestigioso hotel de 5 estrellas, viendo a las autoridades policiales subir a su quinta planta de forma recurrente, noche tras noche, por ruidos insoportables y altercados escandalosos, era, por decirlo menos, demoledora para su reputación y profundamente preocupante para su administración. Las denuncias de vecinos exasperados por el constante escándalo o de los propios huéspedes, hartos de ver perturbada su tranquilidad, se acumulaban en los despachos pertinentes, transformando un espacio que prometía ser de lujo y exclusividad en un foco incontrolable de problemas. La intervención policial, en este escenario tan convulso, no era, bajo ningún concepto, un acto de acoso o de manía personal, sino una respuesta necesaria e ineludible ante un incumplimiento reiterado y flagrante de las normativas de convivencia, y muy posiblemente de las estrictas condiciones estipuladas en la propia licencia de actividad del local. Kiko Hernández, fiel a su estilo y a las tácticas que ya le habían servido en el pasado, optó por la estrategia que, creía él, le salvaría una vez más: victimizarse hasta el extremo y acusar de forma infundada a la policía local de Melilla de una conspiración maquiavélica, de un acoso sistemático e implacable destinado únicamente a cerrar su negocio. Esta táctica desgastada del "el mundo me persigue", lejos de generar empatía, no era en absoluto nueva en su amplio repertorio de recursos disuasorios, sino un as bajo la manga que siempre sacaba en momentos de crisis para desviar la atención de sus propias responsabilidades y errores. Acusar a todos los policías locales de Melilla de una persecución injusta, sin la más mínima prueba ni fundamento sólido que lo respaldara, reveló la profundidad de su desesperación y la lamentable poca solidez de sus argumentos ante la opinión pública. La imagen desoladora de Fran Antón, encadenado a la puerta del cielo, se convirtió así en el símbolo amargo de una tragedia que, lejos de ser una injusticia fortuita o un capricho del destino, empezaba a parecerse, cada vez más, a la inevitable y amarga consecuencia de un oscuro historial, de un patrón de operar que ahora, por fin, se cobraba su precio más alto y demoledor. Las revelaciones apenas comienzan y el verdadero alcance de este drama todavía está por desvelarse por completo. El telón del melodrama se ha levantado y lo que parecía un acto aislado de desesperación, la huelga de hambre de Fran Antón, no es más que la punta de un iceberg colosal, sumergido en las turbias aguas del pasado de Kiko Hernández. Lo que estás a punto de escuchar no es solo la crónica de un cierre de negocio, es la historia de cómo un hilo de engaños y manipulaciones, tejido a lo largo de décadas, ha culminado en este clímax de hipocresía que ahora consume a la pareja. Prepárate para descubrir una verdad que pocos se atreven a desenterrar, la verdad detrás de la fachada de una vida pública plagada de sombras y oscuros secretos. Para comprender la magnitud de la caída del cielo y el por qué Fran Antón se encuentra hoy encadenado a las puertas de la desesperación, es imperativo sumergirnos en la densa hemeroteca de Kiko Hernández. Él, quien se dio a conocer en la casa de Gran Hermano, emergió del programa creyéndose una superestrella, un personaje intocable, destinado a construir un imperio. Sin embargo, su camino estuvo lejos de la rectitud y sus ambiciones pronto se vieron manchadas por un oscuro incidente que marcó su reputación de forma indeleble. En aquel entonces, Kiko poseía una inmobiliaria, un negocio que bajo su dirección se convirtió en el escenario de una estafa que lo llevó ante la justicia. Un desafortunado inversor le entregó 12.000 euros, una suma considerable, para un negocio que nunca se materializó. Kiko Hernández, lejos de cumplir con su promesa, no solo se apropió del dinero, sino que se negó rotundamente a devolverlo, sellando así su destino en los tribunales y marcando un antes y un después en su biografía pública. La condena por apropiación indebida fue un mazazo demoledor, inscribiendo en sus antecedentes penales el estigma de un listillo y sentenciándolo a 6 meses de cárcel, una pena que solo evitó por carecer de antecedentes previos. ¿Crees que aquella condena debió haber servido de escarmiento o que el karma, como algunos dicen, tarda pero llega?
Ante el peso de la justicia y la irrefutable evidencia de sus acciones, Kiko Hernández optó por el camino de la huida, cerrando su inmobiliaria y buscando refugio en los brazos de la televisión. Intereconomía, un canal que le brindó una nueva plataforma, le permitió resurgir, pero no por méritos propios, sino por una astuta y a la vez despiadada estrategia, la invención de un cáncer de páncreas. Una enfermedad tan grave, tan íntima, fue presuntamente utilizada como un vil recurso para generar lástima y asegurar contratos televisivos, un acto de insensibilidad que conmocionó a la opinión pública. Aunque nunca lo confirmó directamente, su silencio ante las acusaciones públicas fue, para muchos, tan elocuente como una confesión, dejando una mancha indeleble en su ya cuestionable moralidad. Pero el repertorio de farsas de Kiko no terminaba allí. Cuando su etapa en Sálvame llegó a su fin, buscó una nueva beta en el teatro, un escenario donde paradójicamente su drama personal se magnificó. Su paso por las tablas fue un desastre anunciado, caracterizado por una falta de profesionalidad flagrante. Llegaba tarde a los ensayos, desobedecía las indicaciones y se comportaba como una estrella inalcanzable, para desesperación del productor. Este, legítimamente, le llamó la atención, marcando el inicio de un nuevo capítulo oscuro en la vida de Hernández. Lo que siguió fue un clímax de hipocresía que dejó a todos estupefactos. Kiko Hernández, aprovechando su tribuna en Sálvame, acusó públicamente al productor de su obra teatral de acoso sexual. Una denuncia gravísima, desprovista de fundamento real, que buscaba desacreditar a quien se atrevía a poner límites a su comportamiento errático. La justicia, una vez más, desestimó la querella del productor, pero la mancha de la falsa acusación ya se había extendido, revelando una personalidad dispuesta a todo con tal de mantener su posición y evitar las consecuencias de sus actos. ¿Consideras que esta facilidad para la victimización es una herramienta de supervivencia o una muestra de una profunda falta de ética? Es, en este contexto, de un pasado turbulento y plagado de controversias, donde Fran Antón irrumpe en la vida de Kiko. Ambos, unidos por el mundo del teatro y por una ambición compartida, decidieron emprender el proyecto de El Cielo en Melilla. Pero, ¿cómo logró una pareja con un historial tan cuestionable establecer un negocio en la quinta planta de un hotel de 5 estrellas en una ciudad ajena a sus orígenes? Aquí es donde entra en juego la red de contactos y favores, una telaraña tejida con la complicidad de ciertas figuras políticas locales. En 2023, Kiko Hernández fue nombrado imagen oficial de la Semana del Mayor de Melilla, una designación que levantó cejas y provocó un sinfín de preguntas. ¿Por qué un hombre que no era de Melilla, ni una persona mayor, y que, irónicamente, había insultado y humillado a ancianos en su programa de televisión, recibía tal honor? La respuesta, susurrada entre pasillos y confirmada por fuentes cercanas, apuntaba a la influencia de Fran Antón y sus conexiones políticas en la ciudad. Parecía que los condazos, como se les conoce a los contactos en el argot popular, estaban moviendo hilos para asegurar beneficios para la pareja. La viceconsejera de Melilla, Fátima Kadur, una figura influyente en la política local, fue invitada a Sálvame. Un gesto que muchos interpretaron como el pago de un favor, el engranaje de una maquinaria de tratos privilegiados que aseguraba la fluidez de sus proyectos. Este flujo de favores y conexiones políticas, sin embargo, no era eterno. Con el cambio de gobierno y la inevitable rotación de poder, los condazos, que antes movían montañas para Kiko y Fran Antón, se desvanecieron como humo. El Cielo, su flamante negocio en el Hotel Melilla Centro, quedó repentinamente desamparado, vulnerable a las regulaciones y a la implacable mano de la ley. Y así llegamos al 9 de diciembre, el día en que la realidad golpeó con la fuerza de un tsunami. La huelga de hambre de Fran Antón, antes vista como una protesta justa, ahora se revela como el último y desesperado recurso de quien se ve acorralado por un pasado que se niega a permanecer enterrado. Las fiestas, los follones y las recurrentes llamadas a la policía local que transformaron la selecta terraza del Cielo en la Casa de la Macaca. No eran actos de acoso, sino la respuesta inevitable a un incumplimiento sistemático de la normativa y a una conducta que desafiaba cualquier estándar de convivencia. ¿No es lógico que un local, por muy exclusivo que sea clausurado si perturba la paz y el orden?
La policía local de Melilla, lejos de ser partícipe de una conspiración judeomasónica como Kiko Hernández pretendía hacer creer, actuaba en cumplimiento de su deber, respondiendo a las legítimas denuncias de los ciudadanos. La cara de reventado de Fran Antón, capturada en el vídeo que se hizo viral, y la imagen de ambos en las redes sociales no eran el reflejo de víctimas, sino de quienes ven cómo su imperio de apariencias se desmorona ante el peso irrefutable de la verdad. Su desesperación no proviene de una injusticia, sino de la dura confrontación con las consecuencias de un camino sembrado de fraudes y farsas. La era de la impunidad ha llegado a su fin, y en esta vorágine de revelaciones, la pregunta final flota en el aire. ¿Qué lecciones extraemos de esta historia, donde la fama, cuando se construye sobre cimientos de engaño, siempre encuentra su propio fin? ¿Estás listo para seguir explorando las profundidades de estos dramas? Suscríbete a tus 50 favoritos y comparte tus reflexiones en los comentarios, porque juntos la verdad siempre se impone y el velo de la hipocresía